Tardes, mis queridos hermanos. Eh, Estamos nuevamente en este lugar para terminar lo que es la prédica del mensaje del Salmo 91. Dios, el Señor Jesucristo, es nuestro escondedero. Ayer pues se dio la primera parte, esperamos terminar hoy la segunda parte. Ayer llegamos hasta el versículo 7 del Salmo 91 y empezamos pues nuevamente de este mismo versículo, este mensaje para terminarlo de una vez por todas, si es posible. Y empezamos y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y su santa, bendita, poderosa palabra, leemos lo siguiente. Dice que el versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos, dice el versículo 8, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Entonces, volviéndonos al versículo 7 que acabamos de leer, donde dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pues vemos que este es un cuadro bastante caótico. Esto es en sí, no podemos inventar otra cosa ni decir mentiras de ninguna naturaleza, porque esta es la palabra de Dios. Esto aquí es un cuadro puramente apocalíptico, porque cuando nos dicen que caerán a tu lado 1000 personas muertas y a tu diestra 10.000, eso tiene que ser algo horrible. Eh, Sin embargo, nosotros sus hijos de Dios, que estamos en arrepentimiento de corazón y pidiéndole a Dios en esta esperanza tan grande y tan maravillosa que es nuestro Señor Jesucristo. A veces, pues si esto llegase a suceder literalmente, esto no es nada fácil. Pero dice la palabra de Dios que si llegase a suceder, dice que a nosotros no nos llegará. No nos llegará. Es la esperanza que nosotros debemos tener en Dios, de tener en Jesucristo, de que Él es nuestro escondedero, Él es nuestro guardador, Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Entonces dice, ciertamente con sus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. Entonces, mira, dice aquí que ciertamente con los que miraremos con nuestros ojos, si Dios nos lleva hasta allá, dice, mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hay que analizar. Cuando dice la recompensa, hermano, no vamos a llamarnos a engaños de ninguna naturaleza. ¿Por qué? Porque dice que miraremos ciertamente la recompensa de los impíos de este mundo. Está hablando de un juicio, o sea, el juicio de Dios sobre la tierra. Y ustedes podrán ver, por el amor de Dios, cuánta maldad no hay en este mundo. Aquí hay de toda clase de mal. Aquí hay violencia de toda naturaleza. Aquí se han invertido los valores. Aquí a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Todo el mundo se justifica en su maldad. Y nosotros tenemos que ser honestos de corazón delante de Dios, porque tenemos que reconocer que el Señor Yeshua Hamashiach jamás puede ser burlado de ninguna forma.
Acuérdese que Él tiene unos atributos que son incomunicables únicamente, que le pertenecen a Él. Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, Él es inmutable, Él es infalible, Él es veraz. Lo que Él dice se cumple. Lo que pasa es, nadie puede engañar al Señor. Lo que pasa es que le ha dado tiempo a esta humanidad, porque en Pedro dice claramente que Él no quiere, Yeshua Hamashiach, Jesucristo, Él no quiere, el Señor Dios, no quiere que nadie se pierda, sino que le ha dado tiempo al hombre para arrepentirse. Entonces vemos de que dice, mas a ti no llegará, quiere decir que si esto llegase a ser una realidad, nosotros tenemos que tener una fe contundente, una fe firme, consolidada en el Señor. Entonces ya vamos a mirar y nos vamos a retrotraer un poquito. Para las personas que tengan Biblia en sus manos, podrán mirar el versículo número 1, en el cual dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Mire, aquí está diciendo el que habita. No está diciendo el que Dios llama a habitar bajo de él, sino el que habita. Es una decisión personal de corazón de cada quien. El que habita al abrigo del Altísimo, entonces como consecuencia morará bajo la sombra del Omnipotente. Y mire lo que dice el 2, que es muy interesante, porque si usted discierne se va a dar cuenta fácilmente. Dice, diré yo a Jehová el Señor, Dios, esperanza mía y castillo mío. Es usted y soy yo lo que tenemos que actuar. Obviamente que por el Espíritu de Dios, pero tenemos una responsabilidad de habitar al abrigo del Altísimo. Nosotros tenemos que estar bajo la cobertura soberana de Dios. Entonces, ¿cómo la cuestión aquí para discernir es cómo nos mantenemos en esa cobertura? Para mantenernos en esa cobertura, nosotros tenemos que estar arrepentidos de corazón. Tenemos que abandonar toda vida religiosa de justicia propia. Tenemos que reconocer nuestra condición y arrepentirnos. Si en nuestras vidas nos ha pasado algo negativo o hemos cometido errores, tenemos que reconocer que nos equivocamos de alguna forma. Y primeramente tenemos que pedirle a Dios, a las personas que hemos ofendido, y perdonarnos nosotros mismos. Es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Dios demanda que nuestros corazones sean íntegros. Nosotros tenemos que estar en integridad con un corazón íntegro y sincero delante de Dios, la cual es de gran estima delante de la presencia del Señor y con plena certidumbre de fe. Y vuelvo otra vez y repito, el que habita al abrigo del Altísimo en certidumbre de fe. Si Dios no los permite, el estudio de este salmo es profundo, muy profundo. Y tiene esto se pasea por muchas partes de la palabra de Dios. Entonces, si nos permite, pues más adelante podemos profundizar mucho más y explicar de una manera más clara y contundente y profunda de todo lo que significa este salmo. Entonces, está claro lo que es el versículo 1, dice, el que habita, el que habita. Nosotros tenemos esa capacidad. Hermanos míos, la salvación es de Dios y Cristo murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Porque Él lo dice de una forma muy clara, en el cual
Juan 3:16 dice claramente, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también dice, oye, esto es importantísimo, entender esta parte de la palabra de, de- del Evangelio de San Juan capítulo 3. Y es importante entender todo el contexto de la palabra. Dice, pero si usted va y lo buscamos rápidamente, Juan 3, Juan 3, ya les leí leí o le hice referencia a lo que dice Juan 3:16. Vamos a repetirlo nuevamente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no quiere que nadie se pierda. Para condenar al mundo, dice aquí, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, si miramos el versículo 18, es una cosa muy seria, porque si Él muere por la humanidad, da su vida, derrama su sangre, dice que en la cruz del Calvario, pues se consumó la obra de Dios por medio de Cristo. Y dice que Él cumplió, por algo dice, consumado es en la cruz, para salvar a la humanidad por medio de su sacrificio. Entonces el 18, si lo leemos nuevamente para poder comprender, dice, el que en Él cree, que cree en Él, hasta donde está la coma, el que cree en Él, que cree que murió por Él, y si cree en Él es salvo. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, la salvación solamente la da Jesús, la da Cristo, la da Yeshua HaMashiach, solamente la da Él, creyendo en Él de todo corazón. Entonces dice que creyendo en Él somos salvos. Nuestra alma es salva. Se redime el alma. Dios redime el alma cuando creemos, nuestra alma. Pero nuestro cuerpo va a ser redimido cuando Él venga. Nos transforme o nos resucite o nos despierte. Que es, eso lo encuentra usted en primera de ese Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 15, 16, te puede leer en adelante y ahí está claro. Entonces dice, y aclara de una forma clara, tácitamente, dice, y esta es la condenación, o sea, que explica en qué consiste la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces la pregunta que surge aquí, ¿qué es luz y qué es tiniebla? Mano, tenemos que ser honestos, porque llegar y decir, no, yo leo el Salmo 91 y a mí no me va a pasar nada, eso es actuar de una forma religiosa. Dios demanda arrepentimiento en nuestras vidas. Dios demanda que nos consagremos en santidad. Otra pregunta, ¿qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? Apartarnos de todo mal, de todo aquello que no le agrade a Dios, que vivamos conforme a sus mandamientos, pero no por miedo, sino por amor, que amemos a Dios de corazón. Y ser sinceros, que si tenemos áreas en nuestras vidas que en la cual todavía no hay un pleno arrepentimiento y que a veces recurrentemente podemos caer en ellas por una forma de comportamiento que a Dios no le agrada, pero creemos en el sacrificio. Hay que ser sincero con Dios y pedirle de todo corazón que tome control de esa área y nosotros también disponernos de corazón a cambiar. Porque nadie va a burlarse del Señor. Porque nosotros no podemos actuar de una forma deliberada. Los pecados deliberados, una conducta deliberada en el pecado, así la persona diga que crea en el sacrificio, hermano, eso no cuenta. Dios dice en su palabra tremendamente claro de que la persona se está engañando a sí misma. Por eso hay que ser claro. Entonces, mire, aquí hay algo interesante. Esta es la condensación que la luz vino al mundo. La luz es Cristo, su persona. El Dios hecho hombre, la gracia encarnada. Pero Israel lo rechazó, la mayor parte del pueblo de Israel lo rechazó. Sí, y también hoy en día el mundo, el mundo religioso carnal corrompido también rechaza a Cristo. No quieren, no quieren, ¿sí? no quieren, no quieren someterse a los mandamientos de Dios. Entonces dice, y es muy claro que dice, y los hombres amaron más las tinieblas. ¿La tiniebla qué es? La tiniebla es el pecado. La tiniebla es el pecado. Entonces, aman más la oscuridad. Por eso que usted ve hoy en día tanta hipocresía, incluso dentro de la iglesia y pueblo cristiano. Que en la iglesia son una cosa y por fuera son otra, o sea que llevan doble vida, tienen doble moral. Si uno se dispone para cambiar, hay que cambiar para siempre. Ah, que cometimos errores, que fuimos mundanos, que hicimos cosas que no agradaban a Dios, que nos equivocamos. Todo el mundo se equivoca. Pero usted tiene que tener la disposición en su corazón que cuando usted conozca a Cristo y usted le entrega su corazón, ya usted tiene que cambiar de forma de vida. Ah, el diablo va a acusar, te van a inventar cosas, te van a sacar el pasado, Eso no importa. Lo importante es que tú te sientas perdonado y te sientas lavado por la sangre de Cristo, que no solamente lava tu espíritu, sino tu alma y también tu cuerpo, que ha sido justificado. Nosotros no somos justificados por lo que hagamos o dejemos de hacer, no. Nosotros somos justificados por fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo, por sus méritos, somos nosotros salvos. Entonces, porque veo en las redes Salmo 91, Salmo 91, Salmo 91, incluso pastores, Salmo 91, si tú tienes, ten confianza, ¿sí? Pero la confianza está en tener una relación
pura, en amor con Dios, vivir debajo de sus alas, que Él nos cubra, sentir su amor, sentir su protección, sentir que cuando hayamos llegado a partes o situaciones en nuestras vidas muy duras, a la cual todo el mundo te diga, no, ya este no vive más, este se murió, esto, pero Dios está contigo y si Dios está contigo, Él te sigue dando vida y te mantendrá hasta el fin si Él quiere, porque Dios es Dios y Jesucristo es Dios y Él es el dador de la vida. Es muy importante esto, hermano, porque mucha gente está enseñando por ahí que solamente con decir una palabrita y leer el salmo ya son salvos. Hay que creer de corazón en quién, en el Altísimo, en el Elión, Cristo, el Señor soberano. Tinieblas, tinieblas es el pecado. Vivir en una condición caída. Tinieblas es corrupción. Tinieblas no solamente es estar en un corazón en oscuridad viviendo entre el pecado, también la Biblia habla de las tinieblas, de la oscuridad del tiempo tan corrupto en que está viviendo esta humanidad. Y Dios le va a pedir cuenta a la humanidad entera, porque Él es Dios, Él es el creador, Él es el Señor, el dueño del universo, el dueño de la tierra, no es Satanás. No es el poderío de las naciones. No, señor. No. No son los Illuminati, no son los masones los dueños. No. Ellos se creen dueños, pero Cristo viene y le va a pedir cuenta a todo el mundo. Y que todo el mundo se pare firme delante de Dios. ¿Por qué? Porque de que Él viene, viene. Y Satanás sabe que Él viene. Incluso si usted lee la palabra de Dios, Satanás es un instrumento de Dios. Y, y Cristo es Dios de Satanás. Y la palabra dice a la muerte, muerte, dice Jesucristo, muerte, yo soy tu muerte. Eso usted tiene que quedar claro y usted como hijo de Dios tiene que entenderlo de una forma clara, hermano. Tener la plena convicción de la palabra de Dios, que lo que dice la palabra de Dios así es. Y a propósito, hermano, están saliendo muchos mensajes, hermano, pero tenga mucho cuidado porque la misma palabra dice que en estos tiempos, hermano, se levantarán falsos maestros corruptos negociando con la palabra de Dios, despojando a la gente de la plata de sus bolsillos hasta de los bienes, hermano. Hermano, ese poco de predicadores que de la prosperidad, ahora ¿qué pueden decir? Hermano, ¿cómo está este mundo? Que la prosperidad del año 2020, que iban a conquistar el mundo, que no sé qué. Y mire cómo está la economía del mundo. Hermano, el hombre va a vivir por misericordia. Entonces tenemos que tener cuidado y mirar, hermano. Vea, si usted le llama la atención, vea, pero nunca se salga de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro termómetro, nuestra guía. Si ya viene con otra cosa, hermano, tienen que tener cuidado. Después, bueno, una palabra de trasfondo, bueno, amén. Pero usted tiene que corroborar que eso sea así. La luz es vivir en santidad. El que anda en luz es porque tiene comunión con el Señor. Dios es luz y si usted está con Cristo y usted está arrepentido y usted lo ama y tiene una comunión con Él, usted también es luz con Cristo. La luz de Cristo está en usted. Pero hay gente que dice que es luz, pero si se le ve un fruto totalmente diferente, ¿cómo va a ser luz? Cuando el árbol, dice la palabra de Dios, que el buen árbol da buen fruto y el mal árbol da mal fruto. Entonces, hermano, un palo de mango no da papaya. No, olvídese de eso. Mucha gente está equivocada en ese aspecto. Entonces, este pasaje aquí es contundente para demostrar, hermano,
que es que hay que tener una comunión con el Señor para que, para que este salmo, en un momento crucial de nuestras vidas, porque estamos en los albores, hermano, de que Cristo venga a la tierra. Esto nunca se había visto en la tierra. No sabemos cómo va a terminar esto. Y ahora otra cosa, hermano. Al mundo no se le está diciendo la verdad. Las autoridades no le están diciendo la verdad plenamente. Hay cosas extrañas que uno analiza, pero uno no puede pregonar por ahí, ni escandalizarse, ni preocupar a nadie, pero uno analiza. Mire usted, los norteamericanos mandaron 20.000 soldados para Europa, hermano, y con la OTAN tienen 38.000 soldados en Europa patrullando las ciudades de Europa, hermano, y esos soldados, hermano, no tienen tapaboca, no tienen nada, ni se protegen, ni nada. Entonces, eso es extraño. Cuando ellos tienen que protegerse también de este virus que es tan peligroso. Entonces son cosas que quedan en el aire, son incógnitas. Y ¿esto cómo es? Entonces yo le quiero decir algo a ustedes, mis hermanitos queridos, de nuestra iglesia y todo aquel que escuche también este mensaje. Estamos en una cuarentena. Mañana entramos oficialmente en ella. Hoy termina la cuarentena pedagógica. Mis queridos hermanos, si dentro de esta cuarentena, de esta epidemia o pandemia, se desata una guerra, hermano, o ocurre una tragedia, un terremoto, un maremoto de esos grandes y causa estragos, no lo dude. La misma Biblia, la misma palabra, el mismo Cristo en Lucas 21 lo advierte, que cuando veáis el 21-28 de Lucas dice que cuando veáis todas estas cosas, erguid vuestra cabeza, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando veáis el principio de estas cosas, lo dice claramente Lucas, nuestra redención. Y Dios le ha prometido, nos ha prometido a nosotros, sus hijos, que Él no nos ha puesto para alcanzar la ira de Él. La ira de Él es para el mundo, para los que andan en tinieblas, para los impíos. Dice que vendrá por su pueblo. Que hay denominaciones, que hay teólogos que dicen que, que no hay arrebatamiento o que no hay, levantamiento. Hermano, usted créale a la palabra. La palabra se estudia por temas. No es lo que diga un teólogo, no es lo que diga un predicador, es lo que diga la palabra. Usted tiene que aprender a leer la palabra. No hay un mejor libro para aprender a leer bien que la palabra de Dios. Y la palabra se lee por temas, hermano. Ahí están los temas. Una persona no puede justificarse en su teología, hermano, cogiendo y tronchando un tema y arrancándolo, diciendo, leyendo deliberadamente para justificar un tema. No, señor. Eso no es así. Entonces toman una parte y obvia, o sea, la otra la dejan, dicen para justificar, incluso tuercen hasta los versículos. Muchos dicen que no hay. A mí me dice la Biblia que sí hay. Y yo creo, porque él lo dice. Pablo lo dice. Que hay pretribulacionistas, tribulacionistas y posteriores. Bueno, eso no. Yo lo único que tengo que tener confianza es estar arrepentido y practicar la santidad. Y la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros tenemos que procurar estar velando, pendiente
de cómo está el movimiento en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos durmiendo, nosotros no estamos en tinieblas, dice la palabra de Dios. Nosotros vamos a estar velando y orando. Y Señor, velando y orando. Y todo esto es tiempo, dice el Señor en su misericordia. Todo esto está pasando y dice el Señor, es para que nosotros tengamos un verdadero arrepentimiento. Lo busquemos y lo anhelemos. Y el Señor dice en su palabra que Él no echa a nadie afuera. Lo que pasa es que no gustan de la palabra de Dios, aquellos que no son verdaderos cristianos, sino que son unos hipócritas, es porque llevan doble vida, porque aman más las tinieblas que la luz. Y por eso se justifican. Ponen la mirada en el hombre, porque aquel falló, porque este otro cometió un error, porque aquel predica mentira. No, yo no creo en eso. No, es que la mirada tú no la vas a poner en el ser humano. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que cree en otro hombre y pone su brazo en el juego por él. Yo tengo que creer en Cristo, que ese nunca va a fallar, que nunca ha fallado, en el eterno Dios soberano, creador de los cielos y la tierra. Nuestro Señor, que es nuestro dueño. Hermano, el mundo tiene dueño. El dueño del mundo no es el diablo, es Dios, es Cristo. Entonces dejémonos de autoengañarnos, hermano. Del hombre, no, Dios le va a pedir cuenta, le va a pedir cuenta el hombre. Y el diablo engañará mucho y habrá un Armagedón y todos irán a pelear contra el Señor porque creen que pueden vencerlo. Sí, ya lo creo. Bastante. ¿Qué les va a pasar? Está escrito, hermano. Y si usted estudia la palabra de Dios, hermano, el Apocalipsis, Dios te lo va a mirar si usted lee bien, por Dios. Ya eso para Dios pasó. Si usted mira el lenguaje, se va a dar cuenta. Ya pasó para él. Porque él tiene una prerrogativa que nadie tiene. Él es omnisciente. Omnisciente. La obra de Dios culminó en la cruz del Calvario, cuando Cristo dijo, consumado es. No hay más nada. Ah, que se siguió escribiendo el canon hasta el año 96. Amén, hasta el 92, hasta donde digan los... Amén. Pero ya eso para Dios ya él sabe cómo, o sea, y eso ya para él era la continuación de todas las cosas para nosotros y todavía en el tiempo, porque nosotros somos criaturas finitas, hermano. Entonces nosotros tenemos que permanecer en la luz, porque sus obras, dice, porque sus obras eran malas. Ahí está claro. Aman malas tinieblas porque sus obras eran malas o siguen siendo malas si no se han arrepentido. Hay gente que dice que no necesita de Dios, bueno, porque creen que ellos son dueños de su propia vida. Ajá, entonces, ¿por qué se enferman si son dueños de su vida? ¿Por qué se mueren? Nadie es dueño de su propia vida. Si Dios quiere que yo viva hasta esta noche, yo vivo hasta esta noche. Dios tiene el control del mundo. Acuérdese que Él es el Señor, dueño del universo, de la tierra. Él creó las leyes de todo, las galaxias, de todo. Y el 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo, oiga esto, hermano, que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Imagínense. Entonces, toda persona que viene a la luz, que viene a Cristo, tiene que confesar, Señor, yo soy malo, no soy sincero. Una persona sin, porque dice,
No hay quien haga, no hay nadie que haga lo bueno, dice Romanos capítulo 3. No hay nadie que haga lo bueno. Entonces tenemos que ir sinceramente y confesar nuestro pecado. Al anunciar nuestro pecado a Cristo nos sentimos reprendidos. Por eso tenemos que humillarnos delante de su presencia. Entonces mucha gente no confiesa su pecado para no ser reprendido. Nosotros como hijos de Dios, tenemos, oiga bien hermano, así como hijos de Dios tenemos que confesar nuestros pecados. Porque la misma palabra de Dios dice en Juan 1:8, 9, que el que diga que no tiene pecado, el tal es un mentiroso. Por eso nosotros tenemos que confesar siempre si nos equivocamos o cometemos un error, confesar nuestro pecado delante de Dios en fe de que le hemos fallado y confiar en su amor, en su gracia. Por eso dice, recurriendo al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, en fe para tener la confianza, la certeza de que somos perdonados por Él por la sangre derramada en la cruz del Calvario que nos limpia de todo pecado. Esta es la verdadera comunión, hermanos. No es por justicia propia. Nadie se salva por justicia propia. Los fariseos se condenaron, hermano. Todo aquel que piense que su justicia lo va a salvar, está perdido. No tiene esperanza. Nosotros somos salvos por la justicia de Cristo. Y mire lo que dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué? Porque cuando uno va a Cristo de corazón y le confiesa su pecado, uno se siente redarguido por Dios. Y se avergüenza, Señor, me siento mal, estoy pecando, ayúdame a no pecar más. Mano, y hay que tener cuidado porque muchas personas que se congregan y dicen que son santos, pero si ellos no tienen una comunión de amor y se apartan del pecado, y si no pueden, pues porque están cautivos en algún área, hay que recurrir al Dios de la gloria, a Jesucristo, para que nos liberte. Acuérdese que Él es la verdad, la vida y también es nuestro libertador. Él es nuestro libertador. Es Él. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Mire, hermano, este pasaje es extraordinario, es muy claro. Usted no necesita ir de donde un sabio en teología para que... No, no, usted vaya a la palabra y ahí usted si tiene fe y es cuidadoso y usted lee y le pide a Dios y Dios le va... Es que es completo, es clarísimo, hermano. Y hay que hacerlo con fe porque así es. Esto no se puede refutar de ninguna manera, hermano. Mas el que practica la verdad, hermano, la verdad hay que practicarla. La santidad hay que practicarla. La justicia hay que practicarla, hermano. Ahora, de pronto usted me está viendo y usted que me puede pensar, este hombre que es muy santo. No, yo no soy santo. Yo soy un pecador. Yo soy un pecador, pero yo recurro a la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado. Eh, el 21 es un versículo que hay que ponerle mucho cuidado. Mucho cuidado. Pues sí, hay que ponerle mucho cuidado. Hay que ponerle mucho cuidado
porque está concluyendo de una eh, con- está concluyendo con una verdad. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Santo es el Señor. Hay que analizar bien este versículo, porque es la culminación de todo este pasaje con respecto a la luz y las tinieblas. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, hay una manifestación muy clara que sus obras son hechas en Dios. Y es claro y es contundente. La práctica de la verdad nos sintoniza con la luz de Dios. En el arrepentimiento, en la práctica de la justicia, para que sea, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, esto nos lleva a otra parte de la Biblia. Dice que las obras que nosotros hacemos es Dios mismo la que las produce en nosotros. Entonces yo quisiera ir a esa parte, no desviarme mucho, pero sí quisiera ir a esa parte para, para mirar que Dios es el que hace, Él produce tanto el querer como el hacer por su santa voluntad en nuestras vidas. Pero ese versículo está allá en Filipenses, pero vamos a leer Efesios 2:8. Dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, no por obras, para que nadie se gloríe, dice. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Amén. No. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, esto está muy claro y contundente en sí. ¿Quién es el que va a habitar debajo del abrigo del Altísimo? Por eso estábamos explicando de una forma clara, muy clara y contundente, quiénes son, ¿sí?, los que podemos estar en fe debajo del abrigo del Altísimo. Es en comunión. Mano, porque, perdóneme, el Señor no va a meter a un hijo del diablo bajo sus alas, porque el Señor es santísimo, hermano. Hay que tener una coinonía, una comunión. Hay que ser luz, hay que ser verdad. Él nos demanda que seamos como Él para que haya una verdadera comunión. Esto el sentido lógico lo indica. Hermano, Él no va a meter el diablo debajo de sus alas, con todo el respeto. Él no va a meter una persona que lo aborrezca, hermano, a un impío, a un incrédulo. Dios tiene comunión son con sus hijos. Esto que quede claro, hermano, entre nosotros, porque tenemos que decir la verdad. A nadie podemos engañar. Entonces, mis queridos hermanos, volvamos al Salmo 91, ya está explicado para darle culminación. Entonces el 8 dice, ciertamente con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos. ¿Los impíos pueden estar debajo del abrigo del Altísimo? No pueden. Debajo de las alas de Dios,
Puede. Oye, la figura es porque el mismo Cristo se lo dijo a los judíos. El domingo de Ramos le dijo, Jerusalén, Jerusalén, yo te quise reunir como la gallina reúne sus polluelos, o sea, dale cobertura, meterlo debajo de sus alas para salvarlo. Pero el Señor les dice, tú no quisiste. Y ahí le lanza una profecía de destrucción. Entonces, es imposible. Lo que le estoy demostrando por medio de la palabra de Dios, mi querido hermano, que es imposible. Por eso dice el 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, que van a ser destruidos, hermano. Que van a ser destruidos. Y el 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Entonces nuestra esperanza en luz, en justicia, en amor, tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad, nos tenemos confianza de que estamos bajo sus alas, de que estamos protegidos, de que estamos arrepentidos, de que confiamos plenamente en Él. Y la gloria y la honra sea para Dios. Porque esto es así, mi hermano. Esto es clarísimo. Y esto no es, esta es palabra de Dios. Y esto es por el Espíritu de Dios. Porque esto necesita una explicación clara y contundente. Y se está dando. El mismo Dios la está dando en la palabra. Ajá, ¿el por qué? Bueno, lea, por Dios, mire. Puede leer. El 9. ¿Por qué? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación, imagínese. O sea que estamos dentro de Dios, en el tabernáculo de Dios. Y usted sabe quién es el tabernáculo de Dios. Es Jesucristo. Que su gracia maravillosa, todopoderosa, nos guarda. Su poder nos guarda. Su amor nos guarda. Tú está claro, hermano, usted tiene que leerlo y entenderlo. Mire, todo trae una consecuencia. Lo bueno trae una consecuencia y lo malo trae una consecuencia. ¿Por qué el mundo está tan asustado? Los impíos andan tan asustados. Los incrédulos andan asustados. Porque tienen miedo. ¿Miedo de qué? Del pecado. Todos vamos a tener una cita con el Señor. Ojo, sea que vivamos o sea que durmamos, pero vamos a tener una cita con el Señor. Y de esta cita nadie se escapa, absolutamente nadie. Ni poderoso, ni grande, ni pequeño, ni rico, ni pobre. Todos vamos a tener que rendir cuentas, aunque ya nuestro juicio de nuestro pecado fue juzgado en la cruz. Ahora nosotros tenemos que mantenernos en santidad, en comunión y en luz. Nosotros esperamos en la redención de nuestro cuerpo. Aleluya. Y por eso, hermano, por eso viene la consecuencia de qué, de lo que es andar en luz. Viene la bendición. Dios es un Dios de bendición, ¿no? Y mire, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Hermano, ahora, ahí donde usted está, hermano, tiene que arrepentirse de corazón. Ahora que termine esta prédica, reúnanse, hermanos. Reúnanse todos, doblen la rodilla, póstrense y pídanle perdón a Dios. No importa que usted vaya a la iglesia, que mucha gente va a la iglesia. La gran mayoría de la gente va,
que se dice ser cristiana, que es una iglesia, no se ha arrepentido de corazón y se justifican. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué? Porque está en luz, porque está al abrigo, bajo el abrigo del Altísimo, porque tiene a Dios como su habitación, habita en Dios, habita en Cristo, porque está protegido. Dios es su habitación. Con Dios, ¿quién puede? ¿Quién se va a meter? ¿Qué mal puede contra Dios? Y mire lo que dice, cómo es Dios de maravilloso. Mire lo que dice. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. O sea, que te guardará donde tú vayas. Pero hay un mandamiento explícito, tácito, de que tenemos que guardarnos porque si ponemos a andar por ahí ahora nos podemos contaminar y hay que no. Mire lo que le pasó a la mujer de Lot. Le dieron una orden a su marido que siguiera a su marido, pero hay mujeres que no le hacen caso a los maridos. Yo no sé este feminismo tan tremendo que hay ahora en estos tiempos, no sé cómo va a terminar todo esto. Pero mire que ella no obedeció a su marido. ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó la pobre? Y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Hermano, estos versículos hay que analizarlos porque en la Biblia hay un ejemplo muy claro para nosotros. Un ejemplo muy importante. Es en la vida de nuestro propio Señor Jesucristo cuando Él fue probado en el desierto y el diablo fue a probarlo. Hermano, y la prueba que usa el diablo normalmente, ¿cuál es? Es la misma palabra. Él trató de desviar a nuestro Señor Jesucristo, citándole la palabra de Dios. Por eso, si usted vaya al capítulo 4 de Lucas o de Mateo, usted se va a dar cuenta que él no le hizo caso a Satanás, sino que le dijo, ¿qué le dice? Si lo buscamos rápidamente, leemos el capítulo 4 de Mateo. Mire lo que le dice Satanás. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. La pregunta es, ¿qué tal que Cristo le hubiese hecho caso? Aunque en lo más remoto, esto es como una especulación, algo que uno se imagina, porque sabemos de antemano de que Cristo es Dios y no se le iba a someter al diablo, pero haciendo una inferencia, se iba a someter al señorío de Satanás, entre comillas, para hacer lo que el diablo decía. Entonces Cristo iba a perder su autoridad y su poder porque se iba a someter al diablo. Entonces nosotros también Dios nos ha dado un señorío y una autoridad espiritual para que no le hagamos caso a Satanás, porque no podemos caer en sus maquinaciones. Entonces aquí esta enseñanza es clara. Entonces
¿Cómo venció Cristo al diablo? Es verdad que dice la palabra que lo venció en la cruz, pero aquí Cristo no se le sometió al diablo. Y lo más tremendo de todo esto es que de toda esta prueba, sí, Ángel 10, después de todas las pruebas, sin Cristo haberse sometido, Cristo le recurre a la escritura. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Oiga esto y valorémoslo. Todo el sentido, la profundidad y el poder de esta palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No hay más nada que hablar. Si usted se quiere ir con el diablo, hermano, siga con el diablo y haga el diablo su Dios. Pero un verdadero hijo de Dios con entendimiento y sabiduría y revelación de Dios se sujeta al mandamiento y a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para habitar en el abrigo del Altísimo. Porque Dios no va a meter bajo sus alas, figuradamente hablando, a un impío, un hijo del diablo. No, señor. Con todo el respeto. Y seguimos. Mandará ángeles que nos protejan. Eso nos lleva ya a Hebreos. Dice que ángeles están al servicio. Dios los pone al servicio de los que son, de los que somos salvos. Sí, señor. Al servicio de los que somos salvos. Si vamos a Hebreo, usted puede buscarlo. Eso encuentra en Hebreos 1:4, creo que es. Y seguimos. Entonces, el 13, sobre el león y el aspid pisará. Sobre el león y el aspid. Hollarás al cachorro de león y al dragón. La pregunta es, en la Biblia, ¿quién es el dragón? Es el diablo. La pregunta es, ¿por qué lo pisarás? ¿Por qué tienes el poder para pisarlo? Hay que saber interpretar esto. Porque el diablo está vencido. Dios no nos entrega vencido. Pero nosotros no podemos darle el lujo, darnos el lujo en nuestras vidas de darle vida, poder y autoridad al diablo sobre nuestras vidas. Porque mucha gente dice que le gusta de Dios, es simpatizante de Dios, de la palabra de Dios, incluso se congrega, pero le da lugar al diablo. Y espiritualmente, ni Dios lo quiera, llegasen a perecer o les puede venir una prueba bien terrible. Y entonces ahí, si son del diablo, imagínense, ¿qué esperanza tiene? Señor. Entonces, puede venir un demonio como león, sí, puede venir el diablo, puede venir un cachorro de lo que sea de león, figuradamente hablando, tener un problema grande, pero Dios, si tú eres un hijo de Dios y tú confías en Él, hermano, Él te sacará adelante y te guardará y te protegerá y los ángeles de Dios pelearán por ti. Eso es lo que quiere decir esto. Y te guardará siempre, porque bajo sus alas siempre estaremos seguros. Gloria a Dios. Y seguimos para terminar. Y mire, cómo se corrobora todo lo que a partir del 8, cómo se corrobora en el sentido de con Juan capítulo 3, Evangelio, del versículo 16 hasta el 21, de una forma maravillosa. ¿Por qué? Porque la Biblia es de contextos, la Biblia es de temas. Usted tiene que buscar las respuestas dentro de la misma Biblia. Nadie puede agregarle a la palabra de Dios absolutamente nada. Y mire, el 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Poniendo el amor en quién, en Dios, en Cristo, en agradecimiento.
porque Dios nos da la vida, nos da la salud, nos guarda. Así el hombre, así se hace al impío. Allá afuera Dios le guarda la vida. Dios no ha terminado este mundo, dice Pedro, no lo ha acabado porque Él no quiere que nadie se pierda. Pero la palabra de Dios también da a entender que llegará el momento que el tiempo se acabará. Y ojalá no sea ahora. Pero si es ahora, tenemos que arrepentirnos de corazón. Hay que gemir y llorar. Hay que humillarse delante de Dios. Porque de lo que viene, viene, hermano. Porque Dios no miente. No creer en la palabra de Dios es un pecado muy grande. Se está haciendo a Dios por mentiroso y Dios se convierte en nuestro enemigo si no creemos en su palabra. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Está diciendo el Señor, porque aquí está hablando el Señor. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Mire, hermano, aquí el vocablo conocer es de relación. Usted no puede decir que conoce a una persona si no tiene una relación con ella de amistad, si no hay un intercambio de conocimiento, de trato. Hay que tratar al Señor, hay que tener una comunión con Él. Gloria a Dios. El 15. Me invocará. Esto es tremendo. Me invocará y yo le responderé. ¿Cómo así? Cuando tú clamas, cuando tú oras, Él está dispuesto a responderte. Pero tú tienes que estar, ¿qué? Bajo sus alas. Tomarlo a Él como tu habitación. Él es nuestro propio auxilio. Él es nuestra fortaleza, dice el Salmo. Él nos guarda de todo mal. Él está dispuesto siempre a cuidarnos. Pero hay que ser fiel. Hay que arrepentirse. Hay que tener una comunión con Él. Y Él está dispuesto siempre a responderte en todo momento, en cualquier situación. Y mire, aquí está también, con Él estaré yo en la angustia. Pueden venir momentos difíciles. Bueno, yo he pasado momentos demasiado difíciles en mi vida. Y a mí siempre Dios me ha respondido. Y la gloria y la honra sea para Él. Momentos muy difíciles. Y yo he clamado y le he entregado mi vida, Señor. Si a este momento tú tomas la decisión de llevarme, bien, bendito seas, porque tú eres mi Dios. Pero si quieres alargarme la vida, alárgamela, porque tú eres Dios. Tú eres el soberano. Nosotros tenemos que reconocer de corazón la soberanía del Señor. Amén, hermanos. Esto es una gran verdad, hermano. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré, lo libraré. O sea, podemos llegar a la angustia, pero esta palabra es real y contundente. Dice que nos libra y dice que nos glorifica. Qué maravilloso. Y esto es real, extraordinariamente real. Esto es real. Me invocará y yo le responderé. Y con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Dios mío. Lo saciaré de larga vida. Aquí larga vida no solamente es la vida física, es la vida eterna.
de larga vida y le mostraré mi salvación. Que el Señor bendiga esta palabra tan maravillosa. Mire cómo es Dios de real. Por eso usted tiene que interpretar el Salmo. Léelo desde el 91 hasta el 7. Y a partir del 8 usted le va a dar. Dios responde del por qué. O sea, tienes que interpretarlo, hermano. Los salmos hay que saberlos estudiar. Y esto es maravilloso. Y hay que entenderlo. Porque hay gente que lee. Hay que mirar. Y esto lo hace Dios. Amén. Es maravilloso. Pero Dios nos da sabiduría. Nos da entendimiento, dice la palabra. Bueno, mis queridos hermanos, pues aquí culmina esta prédica. Si algún hermano quiere hacer alguna pregunta de lo que me están escuchando de la iglesia o fuera de la iglesia, no se congregue, pues puede preguntar y con mucho gusto, pues le vamos a contestar según la palabra de Dios y según lo que Dios nos haya dado. Cualquiera que quiera hacer una pregunta, pues miramos a ver qué quiere. Si hay alguien, con mucho gusto estamos para responderle. Gloria a Dios. Pues no hay nadie, pues cerraremos entonces. Creo que quedó claro. Gloria a Dios. Estamos para responder cualquier pregunta con respecto al tema del Salmo 91. Se explicó. Vemos desde el 91.1 hasta el 7. Dios nos explica de una manera muy clara cómo Él opera con sus hijos. Y habla que habla de que cómo habitamos bajo sus alas. Gloria a Dios. Dice, aquí hay una pregunta de Armando Mazó Galvis. Armando Mazó Galvis dice que por qué mataban a los primogénitos y no al resto de la familia. Esto es allá en Éxodo, cuando el Señor libertó al pueblo de Israel de Egipto. Porque dentro del mandamiento de Dios, Dios eligió siempre el primogénito para que fuese sacrificado a él de los animales. Era el animal que abría la matriz de su madre. Entonces, es lo primero que salía, dice la palabra de Dios, el primer fruto que salía del vientre era consagrado a Dios, a Jehová. Entonces, de todo animal era sacrificado a él y ese animal tenía que derramar su sangre. Y hablando de primogénitos, vemos también de que existían los primogénitos
que nacían dentro del matrimonio. Y este primogénito era favorecido dentro de la misma ley de Dios para que si recibiera doble porción de la herencia. O sea que era un privilegio de Dios. Ahora hay que mirar, diferenciar entre primogénito y unigénito. Cristo es el unigénito. Aquí veo también, gloria a Dios, veo una pregunta de la hermana Mari Redondo. Dice, hermano, porque dice sobrevendrá mal en vez de vendrá. Bueno, es una expresión. Sobrevenir es que viene algo encima, arriba del otro, ¿cierto? Y vendrá es porque viene como una consecuencia. Gloria a Dios. Entonces, eh, en el Salmo podemos ver que a nosotros no nos sobrevendrá ningún mal. ¿Por qué? Hay que analizar la palabra. Porque es que en el mundo está lleno de males y Dios nos guarda de los males del mundo, ¿cierto? Entonces dice, como ya los males están en el mundo, así venga otro mal en el mundo, nosotros como hijos vamos a ser protegidos. Entonces dice que no nos sobrevenga mal. Gloria a Dios. Eh, Mari Redondo dice, ¿cómo glorificará Dios? ¿Cómo lo glorificará Dios en la parte final? Muy fácil. Dios nos va a glorificar a nosotros con una salvación y un galardón completo. Y con una vida viviendo en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial que dice Apocalipsis que bajará a esta tierra y viviremos eternamente con Él, nuestro máximo galardón. Esa es la gloria, que participaremos de su verdadera gloria, de su gloria. Ahora somos partícipes de su gloria por medio del favor que recibimos, de su gracia, de su amor, de su paz, ¿sí? Del fruto de Él en nuestras vidas, porque el fruto del Espíritu es la gloria y el carácter de Él en nuestras vidas. Pero cuando todo esto culmine, la gloria del Señor será eterna en nuestras vidas. Ahora viene Wendy Mazó, mi hermanita Wendy, gloria a Dios. Que pueden dejar las citas bíblicas al pie del video. Pues bien, ¿no? Estamos leyendo el Salmo 91, hermano. Ahora, la contextualización, pues, eh, eh, en unas Biblias de estudio hay una contextualización donde manda otro versículo. Pero ojo, aquí se ha dado una enseñanza de acuerdo a la circunstancia de que está viviendo la iglesia en el medio del mundo ahora. Y fue algo inspiracional, o sea, de inspiración, donde dividimos el Salmo hasta el 7 y del 7 hasta el 10, desde el 8 hasta el 16, y dimos la explicación, quién es el que va a habitar bajo el abrigo del Altísimo. Por eso, si alguien quiere recibir este beneficio de gloria y de gracia que es gratuito, se tiene que arrepentir y se tiene que humillar para vivir debajo del abrigo del Altísimo. Ahora, eh, soy honesto, no sé, más adelante pues pondremos las citas, sí, de los contextos y todo. Simplemente las dijimos de dónde tomamos cada parte de las enseñanzas de la misma palabra de Dios. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, hasta ahora pues aquí damos por culminado todo. No sé si hayan más preguntas. Aquí me está preguntando la hermana Leticia Torres Marín. Hermano,
Hermano Edison, ¿estamos viviendo ya los principios de dolores? Es muy interesante esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué es tan interesante? Porque el mundo entero nunca había estado bajo una situación tan caótica como ahora. Ha muerto en Europa. Nosotros estamos aquí tranquilos, relativamente preocupados, sí, y, y en cuarentena, sí, en nuestros hogares, amén. Pero, pero en Europa la situación es grave, muy grave. Por ahí me enteré hace poco, no lo leí literalmente en pantalla de noticias, sino que me comunicó alguien que es confiable, me dijo, ya el pico empezó a bajar en Italia, ojalá Dios quiera. O sea, lo importante aquí es reflexionar, porque no nos confiemos mucho en sí, en esta pandemia como tal. Miremos la palabra de Dios, porque hay temas de respecto a la venida del Señor que, que la gente debiera ponerle mucho cuidado. Porque Dios dice en el Salmo 90:10, dice que a los hombres más fuertes de la generación humana, dice que vivirá respecto a Israel, pues, comparado con la parábola de la higuera acá en Lucas, dice de que, de que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, vemos de que Dios pone un plazo de 70 a 80 años a la generación actual de Israel hoy en día. Y vemos que los 70 años de la fundación de Israel fue el 14 de mayo de 1948 y los 70 años fueron el 14 de mayo de, del 2018. Entonces, según la misma Biblia, tenemos 10 años de Gabela. ¿Cuántos han corrido? 3 creo que es. No, dos, que estamos en el 20. Entonces Dios está operando. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos que permanecer en luz. Tenemos que estar apercibidos. Tenemos que estar orando, ya arrepentidos, porque no sabemos en qué momento se va a meter el Señor. Aquí mi hermanita Camila pregunta, pastor, le hago la misma pregunta del hermano Armando Mazó Galvis. ¿Por qué nada más mataban al primogénito y no a toda la familia? Es muy interesante esa pregunta, porque es que el ánimo de Dios, yo no lo he encontrado literalmente, te soy honesto, Camila, literalmente en la palabra el motivo del por qué. O sea, lo que yo entiendo es que el primogénito que nacía era dedicado a Dios, era sacrificado para Dios. Ahora, ojo, los primogénitos, pero los primogénitos que nacían del vientre de una madre, de una familia de Dios, ese primogénito era dedicado a Dios. ¿Ves el caso de Isaac? Fue el primogénito y unigénito como en esa familia, pero fue dedicado ¿a quién? A Dios. Ahora, te voy a aclarar algo, Camila, que esto es muy tremendo y hermoso. Mira esto. Ya hoy en día, nosotros todos somos iguales delante de Dios. Ya, ya Dios no hace acepción, sino que todos somos primogénitos. Todos somos primogénitos. Entonces esto, ¿por qué? Porque ya Dios no hace excepción de personas, todos tenemos que arrepentirnos y todos somos unos solos en Cristo.
Él es el primogénito, Cristo es el primogénito como tal delante de Dios, pero a la vez Él es el unigénito. Pero Dios a todos nosotros nos recibe como sus hijos. O sea que ya una familia que se arrepiente, tenemos todos los mismos derechos. Antes no, porque el primogénito tenía ciertos privilegios. Ahora todos tenemos los mismos privilegios. Pregunta Mari Redondo. Oh, Mari. Estos acontecimientos que están sucediendo, ¿es la venida o faltan más cosas por venir antes de su venida? Carlos Redondo. Bueno, hermanito. Vemos que hay un evento que podríamos decir que es posible que sean principios de dolores, porque hay dolores en el mundo, hermano, y la economía ha sido terriblemente afectada y ha muerto miles de personas. Y hay que pedirle a Dios que esto no siga, que tenga misericordia. Pero si esto pasa, hermano, hay que aprovecharlo para congregarnos, para ser fieles, para vivir los mandamientos como Dios dice que tenemos que vivir. Amén, hermanos. Esto hay que aprovecharlo. Pero yo dije en la prédica que si veíamos, Dios lo quiera, un evento de maremoto, terremotos, ¿sí? Una catástrofe a nivel global, ¿sí? Señales en el cielo, como dice ahora, hermano, sin duda estaremos en el principio del fin. Pero Dios también hace una advertencia muy grande en el versículo 28 del capítulo 21 de Lucas. Dice así que cuando veáis el principio de todas estas cosas, que levantemos nuestra cabeza, erguid vuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Muchos teólogos de los que creen, de los que creemos en el levantamiento pretribulacionista, creemos que ahí se produce el levantamiento. Gloria a Dios. Hay una pregunta por acá de la hermana Avis, de la ciudad que habita en la ciudad de Bogotá, Colombia. Dice, ¿qué significa adarga? Gloria a Dios. En el versículo 4. Bueno, hermana, ayer en la mañana que estábamos predicando la primera parte, explicamos y explicamos otra vez. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Punto y coma. Escudo y adarga es su verdad. Adarga tomado de la concordancia Strong. Disculpe, mi hermana, no me acuerdo del numeral del vocablo del Strong. No me acuerdo exactamente pero sí le digo lo que dice Strong. Dice que la misma palabra, la palabra de Strong, o sea, la misma palabra, adarga, significa verdad. Y la verdad se constituye en un escudo de protección espiritual y también física, no solamente para nosotros, sino para los que nos rodean. Porque nosotros tenemos que ser verdad como Dios, como nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Acuérdese lo que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, creyendo en la verdad de nuestro Señor Jesucristo, nos constituimos en verdad. Nosotros tenemos que ser verdad en una vida, en una forma de vida testimonial, de amor, de paz, de gozo. Y entonces, ahí la verdad es esa adarga, es como un escudo. La adarga es un escudo que nos protege, o sea, que es la verdad que nos protege a todos nosotros, sus hijos.
Amén, hermana. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Que Dios le bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Prontamente estaremos otra vez montando otro video con respecto a un tema totalmente diferente. Muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.